Buenas tardes. Si ponen las transparencias, por favor. Me corresponde a mí ahora intervenir para explicarles una metodología que hemos desarrollado en la Dirección General de Carreteras para establecer un ranking de la seguridad de cada uno de los tramos de las carreteras, con objeto de maximizar la rentabilidad de las inversiones que realizamos. Este ranking que vamos a explicar está basado en un procedimiento con bastante rigurosidad técnica y nos va a permitir, además de atajar los problemas donde se acumulan los accidentes o los tramos de concentración de accidentes o puntos negros, en el resto, como vamos a ver, que es en la mayoría de la longitud de la red, pues poder actuar en aquellos tramos que tienen un mayor potencial de mejora, basado en unos problemas reales, no en una hipotética segura. Aquí quería que me permitiesen ser un poquito políticamente incorrecto. Y políticamente incorrecto porque al menos en Europa y también en otros ámbitos, hay unas ciertas corrientes de hablar de ciertas clasificaciones de la seguridad de las infraestructuras que hay que poner un poco en cuestión. No hay que dejarse deslumbrar por las bonitas palabras, grandilocuentes palabras, los cantos de sirena, que se dice en términos españoles, puesto que cuando te hablan de estas clasificaciones un poco basadas en una seguridad hipotética, pues no hay una cierta transparencia y sobre todo están vacías de un contenido o un rigor técnico. Muchas veces detrás hay ciertos intereses porque corresponden a ciertas metodologías pues no bien definidas o por lo menos o promovidas por ciertas asociaciones o incluso instituciones gubernamentales que tienen ciertos intereses un poco diferentes, legítimos porque son como lobbies, pero que se desvían un poco de lo que son los intereses generales que debe primar las actuaciones de las administraciones de carreteras. También hay cierto oscurantismo en la propia metodología, con lo cual tampoco se puede indagar mucho. Y quería poner de manifiesto que hay una cierta corriente ahora en España y un poquito fuera del ámbito de España, sino a nivel europeo, de culpabilizar en cierta medida a la vía. Está de moda meterse con la vía, ¿no? Que ahora la vía es la causante de los accidentes y de los muertos, que hay un cierto desencanto en el discurso que había sobre seguridad vial, que con lo otro ya no da más de sí, ya se ha hecho lo más fácil, entre comillas, que ahora le toca a la infraestructura. La infraestructura siempre ha estado ahí y siempre hemos estado detrás tratando de mejorarla con los mejores procedimientos que teníamos a nuestro alcance, con la inversión, porque, como decía hoy mi ministro, la seguridad vial cuesta dinero, hay que invertir. Podemos estudiar, podemos hablar, pero si no actuamos no arreglamos nada. Entonces, quería abogar un poco por la responsabilidad que tenemos los titulares de la vía en cuanto a mantenernos firmes en utilizar nuestra rigurosidad técnica que avalan nuestras decisiones y nuestros procedimientos para seguir trabajando en mejorar la seguridad en nuestras carreteras. Rentabilizar la inversión. La inversión, fondos públicos, que como tales responsables de esos fondos públicos tenemos que maximizar esa inversión en el ámbito de la seguridad, salvando vidas de nuestros compatriotas, que al final es dinero. Y mejorar, sin duda, nuestros procedimientos. Estamos abiertos a críticas constructivas para ir mejorando nuestros procedimientos. Porque lo que está claro es que cumpliendo las normas técnicas solo no conseguimos garantizar la seguridad. Se ha dicho esta mañana mismo en la inauguración, el 90% de los accidentes, el factor concurrente principal es el factor humano. También lo ha apuntado mi director general.
pero actuando sobre la vía podemos conseguir reducir muchísimo los muertos y, sobre todo, las consecuencias, disminuir la gravedad de los accidentes. Ese concepto que apuntaba el director general de carreteras, de las carreteras que perdonan, carreteras benignas, las forgiven roads, que se dice en argot anglosajón. Bueno, no me quiero enrollar más, que después no me da tiempo y voy a ir un poco más rápido, pero creo que era una reflexión que necesitaba compartir con ustedes y creo que es importante que se ponga de manifiesto. ¿Por qué un ranking? Se ha apuntado un poco en esta mañana. Los accidentes de tránsito es una lacra para la sociedad, pero en términos humanos, porque fallecen más de 1.200.000 personas al año en las carreteras a nivel mundial, más de 50 millones de heridos, y también en términos económicos, porque eso supone una repercusión económica de pérdida para los países, que en términos monetarios viene a suponer del orden del 3% del Producto Interior Bruto. Es lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud, estas pérdidas humanas y también ese coste social, a considerar los accidentes de tránsito como un problema de salud pública, y que además sabemos que es la primera causa de mortalidad entre las personas jóvenes, entre nuestros jóvenes. Y si no actuamos, según la Organización Mundial de la Salud, pasará a ser, en términos generales, los accidentes de tránsito la séptima causa de fallecimiento en la humanidad dentro de 10 años. Con lo cual, tenemos que atajar este problema. Y es un problema, si quiere pasar, no es un problema, el problema de los accidentes no es un problema puntual. Es verdad que se acumulan en una pequeña longitud de la red, en torno al 4,5%, menos de ese porcentaje, se acumula en torno al 30% de la accidentalidad y el 15% de las víctimas mortales. Pero en el resto de la red también existe una accidentalidad dispersa que se debe atajar. Se debe atajar porque la responsabilidad de los titulares de la vía es, con unos recursos limitados, actuar donde más se necesite, donde más rentabilidad tengamos de beneficio social. Identificar tramos donde, no, esto no me pasa, no sé qué pasa, donde actuar más eficientemente. Y para ello tenemos varios métodos de identificación donde actuar más eficazmente. En función desde el punto de vista que lo manejemos, tenemos los tramos de concentración de accidentes o puntos negros, que se llama también, y después otra fórmula que está más relacionada con la prevención de los accidentes, y es donde entra de lleno esa metodología que voy a explicar en concreto de clasificación de la red, establecer un ranking en función del potencial de mejora. El Network Safety Ranking que se habla en términos anglosajones. Estos tienen que ser independientes, no podemos mezclar peras con manzanas, porque si lo mezclamos todo, al final no sacamos unos resultados coherentes desde mi punto de vista. Esta metodología que voy a explicar tiene unos antecedentes en España. Ya en los años 90 ya apuntábamos una clasificación de la seguridad de nuestras carreteras y establecíamos, pues, a través de una serie de colores, pues, de una forma gráfica, cuáles eran los niveles de seguridad en nuestras carreteras. Ahí veis la red estatal española, y donde están los colores rojos o naranjas son los más peligrosos. Lo que se ha hecho es avanzar en ese procedimiento, mejorarlo, monitorizarlo, monetarizarlo, es decir, traducirlo en términos económicos, estimar unos niveles de seguridad alcanzables o óptimos para alcanzar y homogeneizar el procedimiento. Este concepto de Network Safety Ranking es una metodología que lo que pretende es identificar, analizar y clasificar los tramos de una red existente atendiendo a su potencial de mejora y también de ahorro de los costes de la accidentalidad. Es decir,
con objeto de maximizar las inversiones. Eso lleva asociado una serie de variables, una serie de categorización de la red, para empezar, ¿vale? Que se trata de buscar tramos homogéneos, semejantes, con una cierta representación en la longitud. No pueden ser tramos muy puntuales, en torno a una longitud media de 20 kilómetros aproximadamente, que se tienen en cuenta diferentes categorías en función del tipo de carretera, el tipo de zona, el tipo de IMD para diferentes tipos de carreteras y rangos diferentes que para cada uno de los países, en función de la idiosincrasia y características de la red, pues serán diferentes. Pero en definitiva hay que categorizar la red por una serie de categorías. Una vez hecho esto, entonces ya pasamos a la valoración de los costes de los accidentes. Al final lo que estamos buscando es una reducción de ahorro, o sea, unos ahorros, y como tal ahorro es una diferencia entre los costes de la accidentalidad de un tramo menos lo que se puede conseguir, para saber cuál es el potencial de ahorro. Entonces tenemos que calcular el coste medio anual por accidente para cada categoría de la red. Y eso se tiene que hacer pues con unos costes de accidentalidad agregados, no solo de accidentes mortales, puesto que los accidentes mortales, afortunadamente, son estadísticamente poco representativos porque la muestra es pequeña y no le podemos dar mucho peso porque muchas veces es una cuestión más aleatoria que otra cosa el que un accidente sea grave o sea mortal. Entonces, tenemos que dar un cierto peso, pero tenemos que considerar todos: heridos graves, accidentes graves, mortales y heridos leves. Y valorarlo, es una valoración en cada país. La Dirección General de Tráfico valora anualmente, cada 5 años aproximadamente, lo que supone para la sociedad el coste de una víctima mortal, de un herido grave y un herido leve. Ahí pongo las cifras que estamos ahora manejando. Estamos hablando de 1.600.000 euros en la víctima mortal, que está dentro del orden de magnitud que se utiliza a nivel europeo, o sea que no estamos desencaminados. Una vez que tenemos esto, pues ya pasamos a calcular el coste social del tramo para cada uno de los tramos, dentro de cada categoría, que simplemente es una fórmula como se puede ver ahí. Perdón, esto ha pasado, que es coste social anual, pues hay que tener en cuenta, pues lógicamente, para ser comparable, por unidad de longitud y por unidad de tiempo, por el número de años. En general se utilizan 5 años, los últimos 5 años, para hacer este análisis, pero hay tramos en los que han cambiado las características del tramo y se utilizan los 3 últimos años. Como he dicho, el cálculo del coste social de cada tramo pues es una simple suma de multiplicar el coste social a medio agregado de cada accidente por el valor que le estamos dando. Y eso tanto para los accidentes mortales como graves, más los accidentes leves. Una vez tenemos el coste de cada tramo, tenemos que saber cuál es el coste de la accidentalidad esperada si actuamos y mejoramos, para poder, por diferencia, sacar el ahorro potencial. Este coste esperado de la accidentalidad es el más complicado de calcular, puesto que se trata de cuál sería el coste si dotásemos a ese tramo de carretera de las condiciones alcanzables óptimas o las que consideramos óptimas. Claro, esto teóricamente está muy bien, pero hay que traducirlo en algo concreto. Claro, es complejo, no hay un consenso. Podríamos adoptar como hipótesis pues los niveles de accidentalidad en las mejores carreteras, las más modernas que tengamos. Esto seríamos un poco muy optimistas, estaríamos del lado del optimismo, ¿no? Porque no siempre lo vamos a conseguir. Por el contrario, si considerásemos la accidentalidad media, pues estaríamos del lado pesimista,
Entonces, hay que buscar conjugar un término medio, tratar de optimizar o considerar lo alcanzable como un percentil de los costes de la accidentalidad, que es lo que estamos utilizando en España y también en otros países europeos. ¿Y cuál? Pues bueno, ya digo que no hay un consenso común, pero para determinar el umbral, pues hemos utilizado, esto no va, lo tengo ahí, el percentil 30, es decir, aquellos niveles de accidentalidad mejores que el 30%. Esto que he estado tratando de explicar con una serie de fórmulas y demás, bueno, pues una vez que tenemos ese percentil del 30 del coste medio anual por kilómetro, pues el potencial de mejora es la diferencia entre el coste anual de la accidentalidad del tramo menos ese coste esperado de la accidentalidad. Esto que he tratado de explicar, como he dicho, voy a tratarlo de explicar gráficamente porque es el concepto para que les quede claro, porque el concepto en sí es fácil de entender, pero quizás a lo mejor no lo he explicado suficientemente bien y creo que con estas gráficas lo van a entender. Por un lado, consideramos categorías, por diferentes categorías de la red que hemos definido previamente, cuál es el coste de la accidentalidad en cada uno de esos tramos para cada una de las categorías. Ahí están 5 categorías, pues cada uno de los tramos, pues depende de la accidentalidad del tramo, pues tendrá más o menos costes de accidentalidad. Siguiente paso es cuál es el coste de la accidentalidad en aquellos tramos con condiciones más óptimas, ¿no? Que hemos dicho el percentil, que sería para cada una de las categorías lo que se ve más en negro. Entonces, una vez que tenemos eso, la diferencia, que es la parte que está roja de cada uno de los grados, sería el excedente. Este sería el excedente que tendríamos así colocado. Lo que hacemos es ordenarlo de mayor a menor para saber cuáles son los que tienen mayor potencial de mejora. ¿Vale? Y de ellos cogemos aquellos que mayor potencial. ¿Para qué? Para identificar, una vez que los tenemos que identificarlos, tenemos que estudiarlos y adoptar las medidas oportunas. Una vez que tenemos esos, pues lo que tenemos que hacer es estudiarlo. El resultado sería, ahí ven del caso de España, pues un listado de cuál es cada uno de los tramos, en qué provincia, carretera, PK inicial, PK final, longitud, y son los datos que se están poniendo, y el percentil que corresponde para saber cuál es el coste social para cada una de las categorías y después el potencial de mejora. Se ordenan de mayor a menor y después ya se procede a estudiar. Un estudio detallado de este ranking de la seguridad de los tramos. Una vez que se estudian detalladamente para establecer qué medidas se tienen que adoptar sobre la infraestructura para alcanzar ese nivel óptimo que hemos considerado que en el caso español es el 30%, el percentil del 30%. Y se adoptan una serie de medidas. Ahí he puesto pues, el resultado de cuáles son las actuaciones con el importe, tanto en señalización, sistemas de contención, firmes, intersecciones, etcétera. Todo eso da un importe total para cada uno de los tramos y al final, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer, que no se ve ahí porque está en la parte de abajo, en la parte de abajo que no se ve, al final tenemos que hacer un ratio para priorizar qué actuaciones llevamos a cabo. Y el ratio es muy sencillo, beneficio-coste, es decir, potencial de mejora, que está traducido en términos económicos, que está puesto en la anterior tabla, partido por el coste de las actuaciones necesarias. Y aquellas actuaciones que tengan un mayor ratio, pues son las primeras que se deben hacer. Estaremos rentabilizando más nuestra inversión, a priori. Después, esa rentabilidad esperada, que es hipotética o es esperable, una vez construido y ejecutado, hay que analizarlo para ver si estamos de acuerdo o no y retroalimentar el procedimiento. Y ya que para concluir, las conclusiones. Bueno, los enfoques para la identificación de los tramos pueden ser diversos y han evolucionado, pero al final lo que se persigue es
aumentar la eficacia y rentabilidad de las actuaciones en términos de reducción de accidentes traducido en términos monetarios, porque al final las actuaciones que hacemos tienen un coste y tenemos que rentabilizar ese coste. Esto se ha impuesto una clasificación de la seguridad por un ranking que está adaptado a la directiva europea, a la actual directiva europea, basada no en una hipotética seguridad, sino en hechos reales, en base de una accidentalidad histórica. Complementa a otros procedimientos, como la de los tramos de concentración de accidentes. No es excluyente. Y el objetivo fundamental de esta clasificación es orientar la gestión hacia las medidas más eficientes, eficaces y económicamente más baratas. Eso es lo que se entiende por eficiente. Y hay que vincular la identificación de los tramos de alto potencial de mejora a ejecución de medidas concretas. Así pues, con esto creo que he tratado de dar una pincelada de cuál es este procedimiento, que está basado en un procedimiento más o menos riguroso, basado en una accidentalidad y no en la hipotética seguridad, que puede ser pues una evaluación sobre si el equipamiento de la carretera es adecuado a los estándares de seguridad o de la normativa en cuanto a una carretera. Curiosamente, en España ahora, en la red estatal, pues estamos teniendo, hay una campaña y es cierto que la mayor parte de las víctimas mortales y el incremento de las víctimas mortales se están produciendo en las carreteras convencionales. Curiosamente, en la red que gestiona el Ministerio de Fomento se está produciendo más en el tema de las autovías, las autovías están aumentando y en cambio está decreciendo en las carreteras convencionales. Con lo cual, esta generalización sobre dónde se debe actuar o dónde se debe actuar mejor o peor no la podemos hacer tan sencilla, sino que tenemos que ver cuáles son las características de cada una de las carreteras y en función de eso analizarlo y actuar donde realmente maximizamos esa inversión. Ese era mi objetivo con esta ponencia. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias a la organización por la oportunidad de hablar o comentar un poco sobre un tema que me imagino que muchos de los que estamos aquí es conocido de lo que vamos a hablar, que es de barreras y barreras de alta contención, ¿no? Pero sobre todo aquí vamos a analizar pues, un poquitín por qué necesitamos alta contención y cuándo necesitamos la alta contención. Tradicionalmente, hace muchos años, las barreras de seguridad pues, se diseñaban por pura ingeniería. En aquella época todavía no había verificación mediante ensayos a escala real. Pura ingeniería, la desarrollaban distintas administraciones al respecto, y se concebían para contener turismos y eventualmente también pues, alguna camioneta o algún pick-up. Con el tiempo, con el desarrollo de la infraestructura, con el desarrollo de la flota de vehículos, con el desarrollo del entorno de la propia carretera, nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, que había que exigirles algo más. Había que exigir que, además de contener a los vehículos ligeros, las barreras de seguridad en determinadas circunstancias tenían también que contener los vehículos pesados. Y ahí se llega a la alta contención. La alta contención, evidentemente, hoy es indiscutible que es algo necesario, ¿no? Es decir, la demanda social, la seguridad vial, todo lo que estamos hablando hoy en día, pues demanda que tengamos que hacer uso de la alta contención. Sin embargo, su aplicación generalizada, indiscriminada, es también hoy en día más que discutible, ya no solo por cuestiones presupuestarias, porque, como se ha dicho, al final se disponen de presupuestos para ejecutar una serie de acciones, sino también por determinadas incompatibilidades técnicas que podrían llegar a suceder. Vamos a ver. Ese es el índice. Vamos a hablar inicialmente, brevemente, sobre, evidentemente, estaba hablando de seguridad vial, accidentes por salida de vía, sistemas de contención de vehículos, vamos a hablar de barreras de seguridad, vamos a hablar, y ese sí es un concepto en el que me quiero parar 2 minutos, lo que llamamos barreras certificadas, y después hablaremos de barreras de alta contención. Para pasar después a definir qué son los niveles de alta contención según las principales normas que existen al respecto,
Para hablar también, antes lo veía poco, ahora ya no lo veo nada, así que de memoria. Vamos a hablar también de la compatibilidad de la alta contención con la seguridad de los vehículos ligeros, los ensayos de control. Vamos a también hablar de que no existe, y eso es importante, una correlación, no la busquemos, entre los niveles de contención y los accidentes en la vida real. Esa correlación directa que a veces pretendemos hacer no es posible, ni los niveles de contención, y en este caso de alta, han sido definidos o concebidos para ese uso. Y después vamos a hablar, que es la parte fundamental, cuándo está justificado hacer uso de la alta contención. Hablar también de la longitud, cómo tenemos que disponer longitudinalmente las barreras de alta contención. Y finalmente, y antes de llegar a las conclusiones, vamos a intentar poner un ejemplo de un enfoque, bajo mi punto de vista, inadecuado en la selección de una barrera de alta contención. Principalmente, vamos a ver, voy a ir muy rápido en la primera parte, son conceptos conocidos por todo, están en la presentación porque había que estructurarla de esta manera y por la gente que no esté familiarizada. Todos sabemos lo que es un accidente por salida de vía, no lo voy a mencionar. Lo que sí voy a mencionar que, de acuerdo con las estadísticas que disponemos en el mundo, las muertes en carretera, hablo de carretera, no de vías urbanas, representan entre un 30 y un 40% del total de muertes. Es decir, 1 de cada 3 muertos en el mundo se produce por una salida de vía. Por tanto, estamos hablando de un fenómeno o de un ámbito que resulta muy relevante. ¿Qué ocurre en una salida de vía? Pues entendemos una salida de vía, un vehículo que sale descontrolado de la vía e intercepta un obstáculo, cae por un desnivel, invade otra vía, es decir, intercepta un elemento de riesgo que le puede producir daños tanto humanos como materiales. Por consiguiente, el concepto fundamental que tenemos que aquí es entender, identificar y saber valorar cuáles son los elementos de riesgos que tenemos situados en los márgenes de la carretera, de tal manera que cuando se produzca una salida de vía, ya digo, descontrolada, no estamos hablando del señor que se sale de la vía para hablar con el celular, pues al interferir con estos elementos de riesgo se produzcan, como he dicho, esos daños para los ocupantes del vehículo, para terceros o bien para otros usuarios de la vía. Ahí están representados de una manera esquemática esos elementos de riesgo. Existen muchos manuales en los que uno puede obtener un listado muy, muy completo de todos aquellos elementos que constituyen un riesgo en los márgenes de la vía, como obstáculos, objetos rígidos, cunetas, elementos de drenaje, etcétera, pendientes, terraplenes, desniveles, o estamos hablando también como terceros vulnerables, como son edificios, instalaciones, etcétera, etcétera, o otras vías, otras carreteras, otras vías férreas o curso de agua que están próximos a la vía. Ya digo que hoy en día eso no representa un problema tener un listado completo de esos elementos de riesgo. Cuando nos identificamos y evaluamos como potencialmente peligroso un elemento de riesgo, es decir, esos elementos infraestructurales al lado de la vía, la primera medida o la que tenemos que plantearnos es cómo desactivar ese elemento de riesgo. Es decir, lo que se ha hablado antes, una política de ir a diseño de márgenes, en este caso hablamos de salida de vía, de márgenes benignos, ¿no? Eso se consigue pues eliminando el elemento de riesgo, si podemos, alejándolo del tráfico, si podemos, o bien modificando su naturaleza para que resulte benigno en caso de que sea impactado por un vehículo. Cuando no podemos desactivar el peligro o no es factible técnica y económicamente el hacerlo, es cuando tenemos que plantearnos la necesidad de implantar un sistema de contención, interponer un elemento entre el tráfico y ese elemento de riesgo para proteger al tráfico y a terceros que puedan estar colocados detrás. Solamente en ese caso. El mejor sistema de contención siempre se dice que es aquel que no hace falta. Pero, desgraciadamente o afortunadamente, en el diseño de nuestras vías pues nos vamos a encontrar que no siempre podemos evitar los elementos de riesgo y, por tanto, tenemos que hacer uso de los sistemas de contención. No voy a perder mucho tiempo en definir lo que es un sistema de contención, está ahí, lo sabemos todos. Tengamos en cuenta que un sistema de contención funciona reemplazando el eventual impacto contra un obstáculo, caída por un desnivel, invasión de otra vía, por otro impacto mucho más controlado contra el propio sistema, es decir, cambiamos un impacto por otro impacto más o menos controlados. Tengamos en cuenta también, y creo que se ha hablado de eso antes, que los sistemas de contención no evitan los accidentes.
no evitan. Pueden influir en algunos casos excepcionales, en algunos accidentes, pero en líneas generales no evitan. Lo que hacen únicamente es mitigar las consecuencias de esos accidentes. Por tanto, ese es el objetivo. Y también ahí he hecho una breve lista de los sistemas de contención de vehículos, es decir, las barreras de seguridad, que incluyen los pretiles, los atenuantes de impacto, las transiciones, los terminales y los lechos de frenado. Y también, en la medida que se verá en otras presentaciones a lo largo de este congreso, también la protección de motociclistas, las barreras de seguridad formaría parte de esta familia. Tampoco vamos a definir lo que es una barrera de seguridad, lo tienen ahí, es un sistema de contención dispuesto longitudinalmente en el margen y la mediana de nuestras carreteras, cuyo objeto es retener y redireccionar al vehículo. Es decir, intenta que el vehículo no franquee y se salga de la vía, y por otro lado estamos intentando que el vehículo vuelva lo más paralelo al sistema posible para evitar otras colisiones secundarias. Y dentro del ámbito, es decir, sistemas de contención, barreras de seguridad, las barreras de alta contención son aquellas que han sido concebidas, diseñadas y certificadas, como veremos ahora, para contener vehículos pesados, en general vehículos de más de 3,5 toneladas. Esto va. Es que uno no sabe dónde hay. No. Ahí. Como he dicho, me iba a parar un poco en qué es el concepto de una barrera de seguridad certificada, porque en todo lo que vamos a hablar, y especialmente en la alta contención, este concepto es importante. Un sistema de contención certificado es aquel sistema que ha sido sometida a una serie de, o mejor dicho, cuyo comportamiento ante impacto de vehículos ha sido evaluado mediante ensayos de choque a escala real, conforme a alguna de las normas que a nivel internacional, normas de comportamiento, existen al efecto, y que, en base al resultado de esos ensayos, ha sido certificada o aprobada por una tercera parte competente para ello, o acreditada. La tendencia hoy es ir a barreras que han sido no solo aprobadas, sino certificadas por temas de responsabilidad, ¿no? Hay que ver una responsabilidad como un todo uno del comportamiento de la barrera con después la conformidad de que la barrera que realmente se produce y se instala en la carretera sea conforme con ese ensayo de choque, ¿no? Únicamente, y eso es importante, el uso y la aplicación de sistemas de barreras certificadas, es decir, este concepto de barrera que ha sido sometida a ensayos de choque según una normativa y que ha sido aprobada, certificada por un tercero, solamente el empleo nos puede garantizar la consecución de nuestros objetivos cuando actuamos tratando los márgenes de la carretera en busca de esa mejora de la seguridad vial. Hemos dicho normas de ensayo. Hoy en día, las dos principales normas que existen para evaluar el comportamiento de los sistemas de contención ante impacto de vehículos son las que vemos ahí. Por un lado, la norma americana, tanto el reporte NC-HRP 350 como la más moderna MASH, y en Europa tenemos la norma EN 17. Por tanto, estas son las normativas de comportamiento mediante ensayos de choque del comportamiento de los sistemas de contención. Dichas normativas definen y establecen una serie de clases técnicas, llamados niveles de contención o test levels, mediante la superación de una serie de ensayos típicos. Ensayo tipo con distintos tipos de vehículos, distintas condiciones de impacto, masa, velocidad, ángulo. Por tanto, lo que establece es un rango de clases técnicas, de manera que ya no hablamos de una barrera, sino que hablamos de un conjunto de barreras con distintos niveles o capacidades de contención. Y, como he dicho, esos niveles se verifican o se satisfacen mediante ensayos de choque a escala real. Esto es conocido, según la norma europea, los sistemas de contención de vehículos, tenemos 7 niveles de contención, según el tipo de vehículo, distintas velocidades de impacto, ángulos de impacto y diferentes masas, ¿no? Hablaríamos de alta contención. Los niveles de alta contención serían los que aparecen ahí. Esos serían los niveles de alta contención. Y alguien puede decir que me he equivocado porque me he tragado uno, me lo he cargado, que es el nivel de contención H1. Sin embargo, explicaré en la diapositiva posterior por qué me lo he cargado. Y si considera alguien que estoy equivocado, pues que lo vuelva
a repescar. Vídeo 1, por favor. Veamos, por tanto, hemos hablado de ensayos, de niveles de contención, de contener vehículos pesados. Este es un nivel de contención H2, un ensayo TB51, es un autocar de 13 toneladas, 70 kilómetros por hora y 20 grados contra una barrera de seguridad. Como vemos, el objetivo de la barrera es contener para que no lo franquee y redireccionarlo. Y además mantener la estabilidad del vehículo. Siguiente, el vídeo 3, por favor. El 3, nos saltamos el 2, que si no, no acabamos. El 3. Este es el máximo nivel de contención, según norma europea, contra un pretil. Es un camión articulado de 38 toneladas a 65 kilómetros por hora y 20 grados. Si antes estábamos hablando de unos 288 kilojulios de energía, el índice de severidad, aquí estamos hablando ya de 725. Estamos hablando de energías mucho más importantes. Acaba el vídeo. ¿Acabamos el vídeo? Eso es. Por tanto, ya sabemos lo que es alta contención, ya sabemos los niveles de alta contención. Ahora vamos a explicar por qué nos hemos cargado el nivel H1. Ya digo que es opinión personal del autor y, por tanto, discutible. En la práctica se observa que estructuralmente no existen grandes diferencias entre una barrera de nivel de contención normal N2, 82 kilojulios de energía, con una barrera H1 que son 127 kilojulios. ¿Por qué? Porque el bajo ángulo de 15 grados combinado con la baja velocidad, 70 kilómetros por hora del H1, lo lleva en términos de energía, muy cerquita del nivel N2. La única diferencia que existe entre ellos es el centro de gravedad del vehículo, que es mayor en el H1 que no, pero que es algo que ambas dos barreras pueden gestionar. Con lo cual, para mí, el nivel H1 al final está a medio camino entre la contención normal y la alta contención. Y por eso vive en tierra de nadie. Quizá, si le cambiáramos el ángulo, podríamos llegar a tener algo más contundente. Y mi conclusión en ese sentido es que para hablar de alta contención tenemos que hablar por encima de los 200 kilojulios de energía o de índice de severidad. Pasemos ahora. Esto va. Comió poco hoy a ver. Ay, no, este vídeo no pasa de él porque no se eternizamos con los vídeos. Esto es un nivel, era un ensayo H1, pasamos a la siguiente. Esto es la otra norma que les había hablado. Esto es la norma MASH. Ahí vemos que tiene 6 niveles de contención. Antes hablábamos de 7, el N1, N2, tal. Aquí hablamos de TL1, TL2, TL3, TL4, TL5, TL6. Distintos tipos de vehículo. Pick-up, la camioneta, el camión de 10 toneladas y los camiones articulados y la cisterna, ¿no? Los dos últimos niveles de contención tienen la misma energía, la diferencia es el tipo de vehículo, sobre todo el tipo de remolque y, por tanto, ahí se ve en el centro de gravedad. En este caso es mucho más clara. La alta contención, a partir de 200 kilojulios, la tenemos de los niveles TL4, TL5 y TL6. Como vemos ahí, vemos las energías 209, 595 y 595. Ahora sí ponemos el vídeo 5, por favor. Esto sería el ensayo 412 de un nivel TL4. Un camión de 10 toneladas a 90 kilómetros por hora y 15 grados. Aquí también tiene este impacto un ángulo bajo, pero el ángulo bajo viene compensado por creces con la velocidad, 90 kilómetros por hora contra 70. Seguimos. A ver si. Bien, hemos visto la alta contención, cómo somos capaces de contener vehículos pesados. Ahora bien, todas las barreras de alta contención obligatoriamente deben satisfacer ensayos con vehículos ligeros, porque no es admisible tener una barrera de alta contención si la barrera de alta contención después no es capaz de contener adecuadamente los vehículos ligeros que, como sabemos, representan la mayor parte de los impactos o accidentes contra las barreras de seguridad. Por consiguiente, la satisfacción de esos niveles de alta contención, la contención de esos vehículos, esas grandes energías, tiene que ser compatible con la seguridad de los vehículos ligeros. Y por esto, a esas barreras, además
de los ensayos con los vehículos pesados, les vamos a exigir pues, que se comporten también adecuadamente con los vehículos ligeros. El vídeo número 6, por favor. Entonces se hacen una serie de ensayos que se llaman ensayos de control. Esto es, contra una barrera de muy alta contención, un vehículo de 900 kilos a 100 kilómetros por hora y 20 grados, que tiene que ser redireccionado y tener unos parámetros de severidad de impacto dentro de unos límites marcados. Cerramos. Vamos al número 8, que sería el ensayo 4.10, lo mismo un turismo ligero, pero en este caso, según la norma norteamericana MASH. Un Kia Rio de 1.100 kilos, 100 kilómetros por hora y 25 grados, contra una barrera de alta contención. Como vemos, tiene también que verificar. Seguimos. Por tanto, vemos que la alta contención, además, necesariamente lleva implícita la contención de vehículos ligeros o la contención normal. Un tema importante que a veces induce a ciertos errores o equivocaciones es que no debemos nunca intentar establecer una correlación directa entre los niveles de contención y los accidentes en la vida real. Uno puede pensar, bueno, es que esto es un autocar de 13 toneladas, 20 grados, por tanto, no. Los niveles de contención se definen con dos únicos propósitos, dos y no más. Uno, comparar barreras, unas con otras, peras con peras, manzanas con manzanas, lo cual nos hace falta pues, para poder ejercitar nuestras disciplinas de seguridad vial. Y la segunda, para garantizar unas condiciones mínimas de comportamiento ante impacto de vehículos en términos de energía incidente, en términos de índice de seguridad y nada más. Pero no intentemos reproducir las condiciones de un ensayo. ¿Por qué? Porque tipos de vehículos hay muchísimos. Combinaciones entre velocidad, masa y ángulo infinitas. Necesitaríamos infinitos niveles de contención si quisiéramos representar los accidentes en la vida real, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, ya que hemos hablado de norma europea y de norma americana, voy a aprovechar la ocasión para decir algo que a veces no por repetido sigue preguntándose muchas veces. Los niveles de contención de la norma americana MASH o la 350 y los de la norma europea no son equivalentes entre sí. Nunca lo han sido, nunca lo serán. Diferentes vehículos, diferentes condiciones de impacto, incluso diferentes parámetros de eficacia. Lo cual no quiere decir que nosotros no podamos emplear indistintamente uno que otro. Eso se puede hacer, pero no son equivalentes. Un H2 no es un Tele4 ni viceversa. Y el que diga eso, desde luego, no es así. Ni siquiera en términos de comparación de energías. La energía no lo es todo. No es lo mismo la energía en la masa que la energía en velocidad o el tipo de vehículo. Un vehículo que tiene el motor por delante o lo que tiene bajo la cabina. Por tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta. La siguiente figura, lo único que pretende es ilustrar lo que decía antes. Mirar qué variedad, en una misma carretera, qué variedad de vehículos tenemos. Infinidad. Puedes encontrar infinitos tipos de vehículos. Por tanto, la idea o la quimera de que los niveles de contención reproducen condiciones reales de los accidentes la tenemos que olvidar solo mirando esta fotografía, ¿no? Y ahora seguimos, porque todo lo que hemos hablado ahora, pues más o menos es un tema conocido, bla, 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 conceptos, etcétera. Vamos a hablar de la alta contención ahora, que realmente es el objeto de la presentación. ¿Cómo se justifica? ¿Cuándo se justifica? Sabemos que tenemos que emplearla, que no la podemos emplear siempre o no la debemos emplear siempre. ¿Dónde y cuándo la empleamos? La justificación de la alta contención la tenemos que mirar en la evaluación del nivel de riesgo. Acordaros que hemos hablado de unos elementos de riesgo en margen infraestructurales que hemos identificado. Ahora tenemos no solo que identificarlos, teníamos un listado, ahora tenemos que evaluarlos. Los criterios de implantación de los sistemas de contención, que incluyen entre ellos la selección del nivel de contención y, por tanto, la eventual decisión de colocar una barrera de alta contención, se establecen, como he dicho, a partir de la identificación y evaluación de los elementos de riesgo, en función de dos factores que están representados ahí. El nivel de riesgo es el producto de dos factores. Por un lado, de la gravedad del potencial accidente.
Tenemos que medir esa gravedad. No es lo mismo el vehículo que se sale de la vía, se pega contra una farola, no hay nada detrás y el daño se lo hace él, que el vehículo que cae por un viaducto a otra autopista, a otra vía que está por abajo. El nivel de gravedad no es el mismo. Y, por otro lado, también el otro factor es la exposición. Es decir, tenemos que tener en cuenta las características de la carretera y del tráfico. La IMD, el porcentaje de pesados, la velocidad de circulación. Todo eso influirá, como veremos, en el nivel de exposición. No es lo mismo una vía, aunque un accidente sea muy grave, no es lo mismo una vía donde circulan 3 vehículos al día que una vía en la que circulan 100.000 vehículos al día. Por tanto, el nivel de riesgo es el producto de 2 factores, gravedad y exposición. Ahí está un poquitín pues, la filosofía de implantación de sistemas de contención con los criterios de implantación, donde ya vemos que uno de los criterios es el nivel de contención. Eso ya nos da una pista. Y es que alto riesgo, alta contención, ¿no? Ya tenemos la pista, pero vamos a seguir trabajando. Gravedad del posible accidente. Eso es una clasificación de la gravedad en 3 categorías. Eso es una clasificación empírica, ¿eh? Gravedad normal, cuando tenemos riesgo solo para los ocupantes del vehículo. Gravedad alta, cuando empezamos a tener riesgo para terceros y además para otros usuarios de la vía. Y gravedad muy alta o accidente muy grave, cuando además tenemos de todo eso, tenemos un alto riesgo para terceros. Por tanto, vemos, normalmente se habla de 4 niveles. El nivel 1 es el de muy grave, niveles 2, 3 son los niveles de grave o gravedad alta y nivel 4 de gravedad normal, ¿no? Bueno, esto es la clasificación de la gravedad del accidente. Después la exposición. Como he dicho, no es lo mismo tener una vía con una alta intensidad media de tráfico y una intensidad importante de pesados, o no tenerla, tener una alta velocidad de circulación o no tenerla, o que nos encontremos en el entorno de una curva donde de un determinado radio las probabilidades que tenemos de que alguien salga ahí son mayores. Como he dicho antes, todo lo que estamos hablando aquí es empírico, es medible, lo tenemos que tener definido en criterios específicos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos criterios sobre la gravedad basados en la Orden Circular 35/2014 del Ministerio de Fomento, donde vemos que se clasifican. Ahí vemos, no las voy a repetir, están escritas ahí todas las circunstancias en las que tenemos un accidente muy grave, todas las circunstancias en las que tenemos un accidente grave y todas las circunstancias en las que tenemos un accidente normal. Evidentemente, cuando hablemos de alta contención estaremos hablando de accidentes graves y muy graves, como veremos a continuación. Esta lista no nos debe preocupar que sea lo más larga posible, nos da igual. Hoy en día la informática nos permite gestionar grandes cantidades. Cuanto más precisos seamos en definir los riesgos y la gravedad de los accidentes, en las circunstancias determinadas, ahí veis que se describen circunstancias muy, muy determinadas, tendremos una herramienta más potente. El mismo ejercicio, pero en este caso de acuerdo con otra regulación, el RPS que emplean en Alemania. Vemos que se habla también de 4 niveles aquí se habla de 4 niveles de riesgo. El nivel 1 sería muy grande y se indican las circunstancias en que se produce. Niveles 2 y 3, alto, y nivel 4 sería el nivel normal, es decir, cuando tenemos pues, un obstáculo no excesivamente rígido y sin problemas para terceros, ¿no? Esto, a ver, ahora. Entonces, visto esto, hemos visto alta contención, tenemos que relacionarlo con el nivel de riesgo. Nivel de riesgo es la multiplicación, la combinación de 2 factores, gravedad del accidente. Tenemos un listado de todas las contingencias con cifras, pero si la altura es más de 1 metro, la distancia, todo bien definido. Y de la exposición en función de la característica de la vía, en función de la IMD y en función también de la velocidad de circulación. Entonces, como hemos dicho antes, ya lo hemos visto antes, la selección de alta contención para una barrera de seguridad se va a justificar siempre y cuando el nivel de riesgo sea alto o muy alto. Siempre hablamos, al hablar de alto incluimos al muy alto, para no repetirlo permanentemente. Y el nivel de riesgo es alto, muy alto, ¿cuándo? Primero, cuando el eventual accidente es grave o muy grave.
Y hemos visto que eso se producía cuando había un riesgo a tercero o a otros usuarios de la vía, siempre y cuando la exposición no fuera normalmente baja, porque si la exposición es muy baja, el nivel de riesgo baja. Pero también nos podemos encontrar con una necesidad de alta contención cuando el eventual accidente sea normal. ¿Cuándo ocurrirá esto? Pues cuando tengamos una exposición excepcionalmente alta. Si tenemos una vía que, aunque no haga riesgo para terceros, tiene una IMD de altísima y una curva, o sea, muy virado, etcétera, etcétera, vamos a la alta contención también por esa vía. Y si hubiéramos leído detalladamente las circunstancias en las que se producían los riesgos grave y muy grave, veríamos que todas las medianas, o casi todas, nunca se puede decir todas las medianas y todos los puentes implican el empleo de alta contención. Todas las medianas y todos los puentes. El cruce de mediana es siempre un accidente muy grave cuando invade la vía contraria, afecta a los otros usuarios, accidente grave. Por tanto, alta contención. Y la caída por un puente a cualquier velocidad siempre implica un accidente de gran gravedad. Por tanto, medianas y puentes, alta contención como consecuencia de todo lo que hemos visto antes. A ver. Esto. Ahora. Bueno, ya hemos visto qué es la alta contención, hemos visto cuándo se justifica la alta contención, además lo tenemos muy detallado, muy empírico todo. Ahora, lo único que nos hace falta para poder actuar, que son criterios de implantación, cómo seleccionamos los niveles de contención. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de selección de niveles de contención basados en la norma europea. Entonces, vemos que hemos clasificado el nivel de riesgo del accidente, 1, 2, 3 y el nivel 4, contención alta, muy alta, alta y normal. Hemos puesto la IMD y la IMD de pesados, muy importante la IMD de pesados. No es lo mismo una vía en la que tenemos un 30% de vehículos pesados que una vía en la que solo tenemos un 5%. Las decisiones van a ser muy distintas. Y distinguiendo si estamos en el lateral, en la mediana o estamos en un puente. Y, por supuesto, vemos que la alta contención nos va a situar en esta parte del diagrama. Evidentemente, hay niveles de contención normal por muy baja exposición en accidentes graves y viceversa. Hay niveles de alta contención en la parte normal que veríamos antes debido a altas exposiciones. El mismo ejercicio se podría hacer con los niveles de la norma MASH, exactamente el mismo, sin que sean equivalentes, pero se puede hacer y llegaríamos a la misma conclusión. Y ahora, a ver, está exactamente la misma. Finalmente, tenemos que hablar de longitud, porque cuando detectamos en una vía necesidad de alta contención, ¿qué hacemos? ¿Protegemos toda la vía, todas las barreras en esa vía son de alta contención? No. Los criterios para implantación de sistemas de contención nos dan una herramienta que nos permitirá determinar cuál es la longitud de barrera de alta contención que necesito para un determinado elemento de riesgo, que me va a cubrir la longitud del elemento de riesgo, como se ve ahí, una longitud de anticipación o length of need y una prolongación, con lo cual me va a determinar una longitud L de barrera de alta contención. Y a partir de ahí, ¿qué puede ocurrir? Pues si fuera de ese elemento de riesgo no tengo más elementos de riesgo, no necesito barreras, tengo que disponer terminales. Si sigo teniendo elementos de riesgo que a lo mejor no me llevan a la alta contención o no a ese nivel de alta contención, tendré que disponer transiciones a esas barreras. Otro punto muy importante que aquí no podemos entrar, pero que es fundamental, ¿no? Es un poco lo que estamos hablando ahí. Es decir, yo en una carretera, incluso en una sección continua, no tiene por qué ser toda la sección de alta contención. Alta contención, la longitud que necesito, y cuando me salgo de esta longitud puedo ir a una contención normal. Eso sí, eso me va a obligar a disponer algo que no nos gusta hablar de transiciones, pero existen, están ahí y son muy importantes, cada vez más. Eso es una transición, por ejemplo, un ejemplo de cómo conectamos una barrera de contención normal con una barrera de alta contención. Y además son elementos singulares y muy críticos. Pero bueno, eso sería para otra charla. Y ahora, y antes de llegar a las conclusiones, muy rápidamente vamos a poner un ejemplo de una decisión inadecuada de selección de alta contención. Evidentemente, por supuesto, es un caso ficticio
que puede haberse producido o que se puede volver a producir, ¿no? Y como dicen en todas las series, que cualquier parecido con la realidad es pura ficción, ¿no? Aquí tenemos una carretera de montaña, muy bonita, con calzada única, 2 carriles, 1 por sentido, un arcén de 1 metro y un volumen relativamente bajo, no excesivamente bajo, pero relativamente bajo de tráfico. Entonces, la conversación... Bueno, no sé qué... Esta sería la conversación entre un experto aconsejador y el ingeniero proyectista, esos expertos que están en todos los lados y que siempre nos dicen y nos aconsejan muy bien lo que tenemos que hacer, porque ellos lo saben, ¿no? La pregunta le pregunta, ¿cuál es la velocidad de circulación de tu vía? 80 kilómetros por hora. Bueno, es una velocidad muy común, ¿no? Dice, ¿y está previsto que circulen camiones por ella? Dice, sí. Entonces el experto le dice, muy fácil. Entonces le dice, mira, la solución del problema es, le coge la tabla, eso es la tabla de los ensayos de choque según norma europea, los distintos ensayos de choque, y dice, mira, 80 kilómetros por hora, camión de 16 toneladas, ya está, tú lo que necesitas es un nivel de contención que verifique ese ensayo, el TB61. Es decir, le va a la tabla de los niveles de contención y le dice, pues tienes que colocar H3 en toda tu vía. Y es muy coherente, es decir, una persona que lo escucha y dice, sí, mi vía tiene 80, circulan camiones, está claro, tengo que poner un H3 en toda la vía, ¿o no? Y ahí lo tenemos. Se coloca el H3. Yo digo que es ficticio, que nadie piense nada. ¿Por qué está mal hecho esto? ¿Qué está mal hecho? En primer lugar, no se ha hecho ni una identificación ni una evaluación de los elementos de riesgo que teníamos. No sabemos si había accidentes graves, si no había accidentes graves, si había muchos, si eran continuos, si había accidentes aislados. Y hemos decidido ir a la alta contención, pues sencillamente por la intuición de alguien que ha hecho una asimilación de un nivel de contención con un accidente real. Tampoco se ha tenido en cuenta la exposición. Aquí nadie ha hablado de la IMD, de la IMD de pesados. Nadie ha hablado tampoco de la geometría ni del trazado de la vía. Y, por supuesto, tampoco se han tenido en cuenta longitudes. ¿Para qué? Tiramos de frente y lo hacemos todos. Por tanto, esto es un ejemplo de cómo no se debe hacer un trabajo. Y, por último, porque creo que ya voy pasado de tiempo, las conclusiones. Bueno, ahí están resumidas las conclusiones, aunque yo creo que el que expone nunca debería poner las conclusiones. Las conclusiones es parte del que escucha si ha escuchado y le interesa, ¿no? No del que las da. Esto es dar la comida hecha, ¿no? Primero, las barreras de contención están diseñadas y certificadas. Ojo, si no está certificada o aprobada no es de alta contención, es otra cosa. Para retener vehículos pesados, pero además son compatibles con la seguridad de los vehículos ligeros, contención normal. Es decir, que nadie piense que irse a la alta contención es olvidarse de la seguridad de los vehículos ligeros, porque no es así. Que su instalación se justifica cuando el nivel de riesgo es muy alto, protección a terceros, otros usuarios de la vía, o cuando existan excepcionalmente altos niveles de exposición, no de manera generalizada. Porque tenga un elemento de riesgo que justifique un nivel muy alto, no puedo permitirme el colocar toda la vía. Es un dispendio económico y una mala utilización de recursos. Y además, ya digo, no es objeto, si entrar en cosas técnicas, también tendríamos algunas incompatibilidades o efectos secundarios. Los niveles de alta contención no representan accidentes reales. Eso tenemos que partir de ello, lo hemos visto antes. Que la longitud de implantación no puede ser en toda la vía, porque sí, sino solamente en aquellas longitudes que sean compatibles o correspondientes con los elementos de riesgo alto y muy alto. Y por último, esta conclusión, que más o menos tengo que decir que ha estado implícita en toda la presentación, es que la seguridad vial, y creo que se ha dicho antes, no está en el campo de las ideas, de las palabras bonitas, de las situaciones ideales. La seguridad vial es una disciplina de la ingeniería, es trabajo, investigación, criterios, valores empíricos, trabajo, que utiliza, en el caso de las salidas de vía, utiliza 2 herramientas básicas esenciales, sin las cuales no podemos trabajar. Primero, la exigencia y uso de sistemas certificados, si no, no podemos hacer nada. Y eso se hace siempre a través de resoluciones administrativas por parte de la Administración o el usuario final competente.
Y, en segundo lugar, no sirve de nada el empleo de sistemas certificados si no sabemos cuándo, dónde, qué y en qué condiciones colocarlos. Es decir, necesitamos unos criterios de implantación, que se llame manual, que se llame reglamento, que se llame guía, que nos diga cuándo, cómo y podemos aplicar cada sistema de contención. Oye, y creo ya que ya le valió. Esto es... Y bueno, había una imagen, la última imagen, en las gracias, que era una foto, esa foto que vemos ahí, que ilustra un poco lo que es el nivel de riesgo, ¿no? ¿Alguien iría en ese autocar? Bueno, yo no digo dónde es, puede ser ficticio también, ¿no? Eso es riesgo cuando hablamos de nivel de riesgo. Muchas gracias.